Un buen texto literario, ya sea una novela, ya un relato, se compone de múltiples capas y elementos que juntos forman un todo. A medida que un escritor va adquiriendo experiencia y practicando una escritura consciente, puede añadir capas de complejidad que beneficien sus historias. Es como un malabarista que añade cuchillos o antorchas a su juego para cautivar y maravillar al espectador. Uno de esos elementos que el escritor puede añadir es el tema. ¡Qué alegría encontrarte al otro lado un día más! Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y tenemos 10 minutitos para ti y para mí, para hablar de escritura y de lo que implica ser escritor. No vengo a enseñarte nada ni a entregarte la fórmula mágica del éxito. Estos son más bien reflexiones en voz alta que, con suerte, quizá también te ayuden a reflexionar a ti sobre esos temas que te importan. Hoy vamos a hablar del tema. El tema es la idea principal o el significado subyacente que un autor explora en una obra. Se relaciona con el aprendizaje que el lector puede sacar tras concluir la lectura. El tema es aquello de lo que trata una historia, pero no su argumento. No debemos confundir ambos conceptos. El argumento sería, más bien, la anécdota de la que el escritor se sirve para exponer el tema. Por ejemplo, el argumento muy resumido de La cripta de los capuchinos de Joseph Roth sería la vida de Francisco Fernando Trota, su protagonista, desde su juventud de aristócrata en los años previos a la Primera Guerra Mundial hasta el momento en que los nazis toman el poder en Austria. Trota será movilizado y más tarde llevado como prisionero de guerra a Siberia, desde donde regresará a Viena. Se casará, tendrá un hijo y tendrá que convertir la casa solariega de sus antepasados en una pensión para poder vivir. Pero el tema de la cripta de los capuchinos es lo que se ha dado en llamar la Finis Austriae, el final de Austria y del Imperio Austrohúngaro como resultado de la Primera Guerra Mundial. La Finis Austriae es un tema recurrente en las novelas de Joseph Roth y de otros autores austriacos contemporáneos suyos. En sus obras dejan traslucir la nostalgia de un mundo y una sociedad que tocan a su fin, heridos de muerte por los cambios sociales y políticos provocados por la Gran Guerra. Como ves, tema y argumento no son para nada lo mismo. El argumento es simplemente una forma en que ese tema puede ser expuesto, ya que nunca hay una sola, y bebe directamente de él. Como tú nunca te pierdes ninguno de nuestros episodios y eres ya todo un experto en cuestiones literarias, te habrás dado cuenta además de que el tema se relaciona también con el conflicto. Ese conflicto interno que siempre contribuye a dar cohesión a cualquier historia y profundidad a cualquier personaje. La cripta de los capuchinos, sin su tema, sería una novela interesante, pero no soberbia. Otro tanto sucedería con el personaje de Francisco Fernando Trota sin su conflicto. Seguro que estás deseando añadir complejidad a tus historias y servirte del tema para ello te parece una idea interesante. Pero, ¿cómo identificar el tema de tu próxima novela o del relato en el que estás trabajando? Si tienes suerte, puede ser que el tema haya sido lo primero que surja cuando la idea de escribir una historia ha comenzado a rondarte. Puede ser que desde el primer momento tengas claro que lo que quieres es escribir sobre la dura presión que a veces el entorno familiar ejerce sobre el individuo. Puede que tengas claro que quieres escribir sobre cómo el amor ayuda a superar los conflictos más terribles. Puede que quieras escribir sobre la solidaridad, el esfuerzo o el buen humor. Con el tema en mente, lo que deberás hacer es buscar el argumento que mejor lo represente, la historia o anécdota que sirva para ilustrarlo y exponerlo ante el lector. Diríamos que en este caso se va del tema al argumento. Pero es más común que tengas una idea, un argumento, o quizá un personaje, porque a menudo no es posible distinguir qué nace primero, si el personaje o su historia. Y debas entonces identificar el tema que subyace bajo él. En ese caso, solo hay una opción: tomarse tiempo para reflexionar, explorar en profundidad el argumento, comenzar a desarrollarlo y sopesar opciones, analizar el conflicto, y hacerlo pensando en qué tema hay tras él. El tema no tiene por qué ser trascendental o grandilocuente. Puede ser un tema en apariencia sencillo, como la amistad o el amor. Lo importante es que sepas cuál es, porque él te ayudará a construir una mejor novela. Sin duda, conocer el tema beneficia tu novela.
Tal vez la forma más concreta en que lo hace es reforzando su consistencia. Cuando se identifica correctamente y se trabaja de manera apropiada, el tema es como un bordoneo que recorre toda la obra. Está detrás de cada escena y de cada diálogo, destella en las descripciones y da cuerpo a los personajes. El lector lo percibe y lo toma por una muestra de que el escritor sabe lo que está haciendo, conoce su historia y la va a conducir de manera satisfactoria. Conocer el tema también va a beneficiarte a ti como autor. Una vez tengas claro cuál es el tema de tu historia, te resultará más sencillo explorarla, elegir las mejores opciones para darle sentido y expresividad y para que resulte persuasiva para el lector. Ya te he comentado en multitud de ocasiones que escribir es tomar decisiones. Tener claro el tema te ayudará a hacerlo, porque te permitirá darte cuenta de si plantear la historia de una determinada forma te permite exponerlo de manera sencilla y efectiva, o si, por el contrario, te estás alejando del núcleo temático y debes por tanto barajar otras opciones. Con el tema sosteniendo tu historia, escribirás mejor y escribirás obras más robustas, porque el tema es como un contrafuerte que lo sustenta todo. Y ahora vamos al meollo del asunto: ¿cómo trabajar el tema? Para hacerlo, en primer lugar debes pensar, como ya te he indicado, las mejores opciones para lograr que el argumento lo represente adecuadamente. También debes examinar a tus personajes bajo la luz del tema y ver cómo éste les afecta o qué ideas tendrían ellos al respecto para asegurarte de que las expresan y representan. No olvidemos que el conflicto, a menudo el conflicto interno del protagonista, suele relacionarse con el tema. Piensa en cómo vas a manifestar dicho conflicto y en cómo el personaje se va a ver afectado por él. Por último, sírvete del lenguaje para hacer aflorar las ideas relacionadas con tu tema. Una vez más, el lenguaje es una de las mejores herramientas, si no la principal, de la que puedes servirte. Acostúmbrate a prestarle atención e incluso a trabajarlo con mimo. Veamos cómo ha usado el lenguaje Joseph Roth en la cripta de los capuchinos. Compartía con ellos la frivolidad escéptica, la melancólica petulancia, una negligencia enfermiza y un ascetismo altivo, todo lo cual era característico de una decadencia que todavía no vislumbrábamos. En este fragmento, Roth usa palabras que nos evocan el escepticismo, la melancolía y la negligencia, actitudes todas ellas de quienes han sufrido una gran pérdida o una gran desilusión. También usa directamente la palabra decadencia. Mientras que en el siguiente párrafo hace que su narrador protagonista exprese directamente su idea temática, cómo la Gran Guerra supuso el fin del mundo que el narrador y el propio Joseph Roth conocieron. La Gran Guerra, llamada Guerra Mundial, y con razón creo yo, no precisamente porque tuvo lugar en todo el mundo, sino porque, como consecuencia de ella, todos nosotros perdimos un mundo, nuestro mundo. En este otro fragmento, el sol que se apaga representa el ocaso de las cosas, en este caso de Austria, y la tierra que es madre representa a la patria, pero está agostada. Así vivirán los hombres antes del día del juicio, bebiendo miel de flores venenosas, ensalzando al sol que se apaga como dador de vida, besando la tierra agostada como madre de la fertilidad. En este último ejemplo, la descripción de la cajera de un establecimiento está teñida de nostalgia. Detrás del mostrador estaba sentada la cajera, tan familiar, tan rubia y rellena como solo lo podían ser las cajeras de cuando yo era joven. El narrador no se contenta con decir que la cajera es rubia y rellena, sino que especifica que así eran las cajeras entonces, en aquel otro tiempo ido para siempre. Con esa simple descripción se subraya la idea de que las cosas ya no son como eran, que antes eran mejor y que el narrador las echa de menos. Confío en que todos estos ejemplos te hayan servido para comprender todo lo que identificar el tema detrás de tu historia y trabajarlo con cuidado pueden hacer por tu novela. Dime que este no es un episodio para enmarcarlo. Si lo crees así, dale un me gusta, comparte, suscríbete y todas esas cosas que ya sabes. Y sobre todo, pásate por Sinjania.com y únete a nuestra comunidad. Es muy fácil. Solo tienes que decirnos tu nombre y tu correo y todas las semanas te mandaremos un super artículo directo a tu bandeja de entrada. Hazlo ahora. Yo me despido. Te emplazo para dentro de un par de semanas cuando tendrás disponible el último episodio de la temporada. Sí, amigos y amigas, cerramos por vacaciones.
Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es aprovechar la temporada estival para preparar nuevos y mejores contenidos, para aquí y para nuestro blog. Darle un repasito a nuestros cursos para mejorarlos aún más. Y bueno, algo de tiempo para descansar también habrá. No me enrollo más. Nos vemos. Un abrazo.